Por muchos años yo he estado predicando. Yo soy pastor desde hace 32 años. En el mes de octubre voy a cumplir 32 años como pastor, mi vida entera, predicando, siendo pastor. Y por muchos años yo he visto repetirse una y otra vez esta situación donde la gente dice, Dios me habló, ¿verdad? Y sé que necesitamos oír al Señor. El Señor Jesucristo declaró en una ocasión esta frase a la cual nosotros haríamos muy bien en prestarle mucha atención. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vivimos, sí, de la arepa, del pan, de la papa, la zanahoria, de esas cosas vivimos. Nos alimentamos de eso, nuestro cuerpo. Pero el Señor Jesucristo dijo que la palabra de Dios también es un alimento que nos da vida. Y desafortunadamente la mayoría de la gente piensa mucho en el pan y en el pollo, pero muy pocas veces su mente está en la palabra de Dios. Y por esa razón la gente tiene vidas muy pobres, vidas muy grises, débiles y frágiles, porque estamos muy bien físicamente, pero emocional y espiritualmente somos muy débiles y muy frágiles, porque hay muy poca palabra de Dios en nosotros. Entonces necesitamos ser consumidores de esa palabra de Dios. Así que por muchos años yo he visto la gente que dice, Dios me habló. Claro, también nunca falta el que dice, le contaron todo el chisme al pastor. Le contaron, lo único que le faltó decirle es el color de la pijama que me pongo. Pero yo siempre digo esto, tú tienes dos opciones: desechar la palabra y pensar que alguien le chismeó al pastor, o recibir la palabra y creer que Dios te está hablando porque Dios te ama. Entonces siempre le digo a la gente, tienes dos opciones, pero creo que es mejor pensar, Dios me habló porque Dios me ama. Dios me habló porque a pesar de mi situación y de mi crisis o de mis pecados, Dios sigue amándome. Así que, por eso, cuando compartimos la palabra, tenemos esta convicción de que Dios le habla a la gente. Yo creo que Dios le habla a la gente. Algunos le dan gloria a Dios inmediatamente y dicen, Dios me habló. Otros, después de un tiempo, comienzan a entender, era Dios el que me estaba hablando en aquella ocasión. Era Dios el que me advirtió. Era Dios el que me corrigió, pero yo no lo escuché. Entonces, cuando pasan esas cosas, igual le damos gloria a Dios. Porque finalmente, si alguien dijera, yo no creo que Dios me habló, finalmente el día en que todos tengamos que sacar cuentas con Dios, entonces saldrá a la luz que Dios sí nos había hablado, pero nosotros fuimos tan tercos, fuimos tan soberbios que no quisimos recibir lo que Dios nos estaba dando. ¿Aló? Así que de eso se trata el asunto. Bueno, Éxodo capítulo 15, versículo 1. Permítame leer. Éxodo 15, 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, el capítulo 15 tiene 17 versículos dedicados a una canción que cantó Moisés este día. Esta canción es muy particular porque no es cualquier canción. Esta es una canción que ocurrió, es una canción que sucedió en el momento en que el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo y había visto algo poderoso y milagroso ocurriendo en la vida de ellos por la mano del Señor.
Entonces, permítame enfocar esta mañana lo que quiero decir respecto a este momento que está ocurriendo aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés. Para que tenga una idea, Moisés probablemente aquí era un hombre de unos 81 años, 82 años. El pueblo de Israel allí probablemente es una multitud de, la mayoría de los estudiosos de la Biblia estiman que aquí habían probablemente unos 5 millones de personas. Algunos han dicho que probablemente habían 7 millones de personas. Estamos hablando de una multitud inmensa, estamos hablando de una multitud de hombres, de ancianos, mujeres, niños, jóvenes, una cantidad de gente que estaba experimentando algo inusual, algo increíblemente novedoso para ellos. Entonces, aquí dice la Biblia que cantó Moisés, y para que usted tenga una imagen, un cuadro de lo que está pasando aquí, esta gente tenían 400 años de esclavitud en Egipto, y probablemente estas gentes tenían muchísimos años que no cantaban una canción. Probablemente esta gente ni siquiera sabían cantar, ni siquiera sabían cómo componer una canción. Probablemente ellos ni siquiera recordaban alguna canción de sus antepasados, porque habían pasado 400 años. Y el pueblo de Israel aquí, hermano, está experimentando algo totalmente nuevo, algo que está brotando espontáneamente desde lo profundo de su corazón, porque después de haber pasado por todo lo que pasaron y vivieron en 400 años de esclavitud, lo más natural es que brotara un canto para el Señor. Entonces vamos a leer la letra de esa canción, ¿verdad? Entonces dice: ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Viene lo que dijo el enemigo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, os destruirá mi mano. Eso fue lo que dijo el enemigo. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Y quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán.
caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y el versículo 18 cierra diciendo: Jehová reinará eternamente y para siempre. Es una canción espectacular. Lamentablemente no tenemos la música, tenemos la letra, pero la letra dice mucho. Este es un canto espectacular. Yo solo quiero hacer una especie, pintar un cuadro de quiénes eran esta gente que estaba cantando aquí y por qué estaban cantando. Acabo de decir que 400 años vivieron de esclavitud. Cuando llegaron a Egipto eran solo unas 60 personas que llegaron a Egipto. Pasaron unos años, las circunstancias cambiaron, vinieron otro rey, otro faraón que no conocía la historia de ellos ni la razón por la que habían llegado ahí. Y cambiaron las situaciones, cambiaron las condiciones. Y este faraón empezó a ver en este pueblo judío una fuerza obrera que podía ser esclavizada. Y en efecto lo hizo. Por 400 años estuvieron esclavos en la tierra de Egipto. Y ustedes saben, bueno, ustedes no, ni yo tampoco, porque la verdad, hermanos, hablar de esclavitud sin haber vivido la esclavitud es casi como hablar de la guerra de independencia solo porque los libros cuentan algo. Entonces, hemos visto en alguna película, hemos leído en algún libro lo terrible que puede ser la esclavitud. El cine ha sido muy ilustrativo, mostrándonos la vida de los esclavos, los sufrimientos, las penurias, los dolores que sufre un esclavo. Hay cualquier cantidad de películas sobre la esclavitud en Norteamérica. Hermano querido, cuán dolorosa y terrible es la vida de un esclavo. Y por más que uno lo vea en el cine, las heridas que tiene la persona, las heridas que tiene el vecino pueden ser profundas y dolorosas, y yo puedo tener compasión de sus heridas, pero jamás yo podré experimentar el dolor que experimenta el vecino. O lo que es lo mismo, lo que dice el dicho: cada quien es el que sabe cuáles son las goteras del techo de su casa. Cada quien es el que sabe cuál es su dolor y su vivencia. Podemos hablar días enteros y tratar de entender y describir lo que estaba pasando, lo que vivió esta nación, y probablemente las palabras y las ideas se nos queden cortas, porque decir, por ejemplo, cuando yo nací, mi papá y mi mamá eran esclavos, mis abuelos eran esclavos, y cuando nacieron mis 2, mis 3, mis 4 hijos, cuando ellos nacieron yo era esclavo, y cuando ellos nacieron ya eran esclavos. Solo decir eso representa una carga tan pesada y tan dolorosa. Decir, yo no sé por qué yo nací de unos esclavos, no sé por qué yo soy esclavo, y no sé por qué mis hijos nacieron en esta situación de esclavitud. Solo decir eso, sin decir nada más, el maltrato, la ofensa, el látigo, el atropello, sin describir las otras circunstancias que vivieron como esclavos. Solo decir eso es ya una carga muy pesada. Decir, mis hijos nacieron y cuando nacieron ya eran esclavos. Cuando yo nací, mis padres eran esclavos, mis abuelos eran esclavos. Les pregunté cuál era la razón por la que eran esclavos y ninguno de ellos era capaz de recordar por qué nosotros éramos esclavos en Egipto. Habían pasado 400 años. Nadie recordaba la historia de cómo habían llegado ahí siendo gente poderosa, siendo gente próspera. Nadie recordaba la razón, ni siquiera por qué habían terminado ahí en Egipto. Pero un día Dios llegó a visitar a esta gente, gente esclava, gente sin identidad, gente sin derecho, gente sin voz, gente sin oportunidad. Hermano querido, que cuando te hablo de esto te estoy tratando de ilustrar quiénes eran las personas que estaban saliendo de Egipto.
gente sin ninguna posibilidad, sin ninguna esperanza, gente que miraba hacia el pasado y solo veía una historia de esclavitud, y lo que miraba hacia el futuro era más esclavitud. Miraba a su lado y miraba esclavos, miraba dentro de su casa y miraba cadenas y esclavitud, miraba al frente y lo único que miraba era esclavitud. Entonces un día Dios llegó a un encuentro con Moisés. Lo encontró por allá en el monte. Moisés, perdido, 80 años tenía este hombre. Cuando Dios le habla y le dice: mira, yo quiero que tú hagas algo. Quiero que vayas a Egipto y le hables a Faraón y le digas que llegó el momento de dejar ir libre a mi pueblo, que los deje ir. Y Moisés dijo: eso no va a estar fácil, eso va a estar difícil. Pero Moisés trató de evadir el compromiso en el que Dios lo estaba poniendo. Argumentó 2, 3, 4 argumentos, 4 excusas, 4 justificaciones desde su punto de vista. Y Dios le dijo: mira, tus argumentos y tus justificaciones en verdad no me van a detener. Tú eres la persona que tienes que ir allá y tienes que ir con este mensaje y sacar a esa gente del lugar donde están oprimidos. Moisés, hermano, tomó la tarea y llegó donde Faraón, entregó el mensaje de parte de Dios, y en lugar de que las cosas cambiaran, las cosas empeoraron. Es algo que hemos aprendido aquí. Cuando Dios empieza a hacer algo en la vida de una persona, cuando Dios empieza a hacer algo en un matrimonio, cuando Dios empieza a hacer algo en una familia, generalmente las cosas van a empeorar. O sea, a veces hay gente que dice: yo no entiendo por qué, si ahora que estoy buscando a Dios todas las cosas se me voltearon. Yo no entiendo por qué ahora que estoy buscando al Señor todas las cosas se me pusieron en contra. Entonces quiero decirle, hermano, que nada nuevo le está pasando. En realidad esa es la manera como ocurren las cosas, y en realidad no hay manera de evitar eso. Cuando Dios empieza a obrar en la vida de alguien, las cosas a primera mano comienzan a empeorar. Pero ese es precisamente el mejor síntoma de que algo bueno, nuevo y poderoso está por ocurrir. Entonces es como cuando una mujer va a dar a luz. Cuando una mujer va a dar a luz, unos días antes comienzan unos pequeños dolores, unos pequeños, dicen, corrientazos. Y a medida que se acerca el alumbramiento, los dolores van subiendo de intensidad y van subiendo de frecuencia. Cada vez son más seguidos y cada vez son más fuertes, hasta que llega el momento de los dolores terribles. Bueno, terribles. Yo tuve 3 hijos. Es terrible los dolores. Llega el momento de los dolores intensos. Pero precisamente los dolores más intensos son los que dicen: se acerca el momento del nacimiento, se acerca el momento de algo nuevo, se acerca el momento de las risas y del gozo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano querido, esta gente habían vivido unas situaciones indescriptibles realmente. Por eso muchas veces cuando la gente viene al Señor y le quiere contar a uno, le dice: mire, si yo le contara de dónde vengo yo, usted no me creería. Si yo le contara lo que yo he vivido, usted no me creería. Y yo a veces digo: es verdad, porque a veces la gente vive cosas tan terribles, tan duras, tan difíciles, que contarlas en un minuto, en una hora, en media hora, en un día no es suficiente, porque muchas veces las palabras no son suficientes para describir una noche de terror, una noche de esclavitud, una noche de espanto. Muchas veces la gente lo único que hace es mostrar sus cicatrices y decir: mire, solamente mire esto que tengo aquí y mire esto otro. ¿Por qué? Porque las palabras a veces no son suficientes para describir todo lo que ha vivido una persona, lo que ha vivido una familia, lo que ha sufrido un matrimonio. Entonces llegó el día en que esta gente, después, hermano querido, cuando Moisés entrega el mensaje, Faraón se endureció y comenzó toda esta trama donde Dios enviaba plaga tras plaga, una plaga tras otra. Dios
en realidad era una batalla del Dios del cielo contra los dioses de Egipto. Y cada vez que venía una plaga, uno de esos dioses de Egipto caía a tierra, caía desmoronado, destruido, porque los egipcios tenían el dios de las ranas, el dios de las moscas, el dios de los piojos, el dios del río Nilo, el dios de las... Hermano querido, tenían dioses para todo. Entonces Dios dijo: yo voy a acabar con esos dioses. Y cuando venía una plaga, los egipcios comenzaban a clamar a sus dioses, comenzaban a darle ofrenda a sus dioses, y veían que nada pasaba, porque esta no era una pelea de Moisés y Faraón, era una pelea del Dios del cielo contra los dioses de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vinieron plaga tras plaga, hasta que finalmente Faraón sencillamente se rindió y dijo: no hay manera, me rindo, me entrego. Los deja ir, deja salir al pueblo de Israel, y en una noche, el pueblo de Israel celebró la Pascua. En una noche el pueblo de Israel literalmente cobró en una noche la paga, el salario, las vacaciones, las utilidades, las prestaciones, los bonos, todas las vacaciones que no le dieron en 400 años, todos los salarios que no le pagaron en 400 años, todos los días feriados que debieron pagarle doble y nunca les pagaron, todos los bonos que debieron pagarle y nunca les pagaron. En una noche el pueblo de Israel cobró todo lo que debieron haberle pagado en 400 años y no le pagaron. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Ellos no habían trabajado ahí de gratis. Dios sabía que ellos habían trabajado un trabajo forzoso, un trabajo duro, inclemente, y Dios sencillamente en una noche les dijo: aquí está el pago por todo lo que han trabajado en Egipto. Salieron de Egipto enriquecidos, prosperados. El rey David en el libro de los Salmos dice que Dios sacó al pueblo de Israel con oro y plata, y no hubo enfermo entre sus tribus. Por primera vez estaban sintiendo una cosa que nunca habían sentido, y era la libertad. Muchas veces cuando la gente viene a Cristo, que ha vivido toda su vida en pecado, ha vivido toda su vida atado a un vicio, atado a un mal hábito, atado a una mala actitud, a un mal carácter, qué sé yo, las cosas que vive la gente. Cuando la gente viene a Cristo, de repente sienten esta libertad. De repente siento que algo se quitó de mis hombros, siento que una carga desapareció de mi espalda, siento que algo se fue de mi vida. ¿Sabe qué es eso? Se llama libertad. Por primera vez, gente que viene a Cristo experimenta la libertad. Son libres de un vicio, libres de una atadura, de una opresión, libres de una pesadilla, libres de un dolor que han llevado por años sobre su vida. Y por primera vez, cuando vienen a Cristo, experimentan esa libertad. Gente que por primera vez duerme una noche entera, porque hacía años que no dormía una noche entera, desvelados o sufriendo pesadillas. Gente que por primera vez puede levantar la cara sin pena, sin vergüenza, y mirar al frente, porque hay algo que está experimentando interiormente. Se llama libertad de la culpa y de la condenación. Entonces salieron, y cuando van en esta marcha se topan de frente contra el Mar Rojo, pero no se toparon de frente contra el Mar Rojo por casualidad, ni por inexperiencia, y ni siquiera es porque no conocían el terreno, es porque Dios los llevó hasta ahí. Muchas veces Dios nos lleva a situaciones donde decimos: ¿por qué Dios me trajo a esta situación? Muchas veces estamos en situaciones donde frente a nosotros tenemos el mar, y detrás de nosotros ahí venía Faraón, porque una vez que los dejan salir, Faraón comienza a reflexionar, comienza a darse cuenta el gran error que han cometido. El día siguiente en Egipto no había cocineras, no había quien limpiara las casas, no había quien cargara agua, no había quien trajera leña, no había quien limpiara el patio, no había absolutamente nadie que hiciera los oficios que hacían los israelitas.
Entonces se dan cuenta de, no sabemos hacer eso, no sabemos encender una hoguera, no sabemos cargar agua, no sabemos ni siquiera dónde está el agua, no sabemos cómo cocinar, no sabemos nada. Y se dieron cuenta que habían dejado ir a la fuerza laboral que mantenía en movimiento el imperio egipcio. Y Faraón dice, no podemos dejarlos ir, tenemos que ir a buscarlos. Arma todo su ejército, arma todos sus carros de guerra y va tras el pueblo de Israel. 3 días después se encuentran, los encuentran. El pueblo de Israel tiene al frente el Mar Rojo, imposible de pasar, y atrás está Faraón con todos sus carros de guerra. Entonces Moisés empieza a clamar a Dios. Moisés comienza a clamar a Dios. No voy a leer todo lo que Moisés hizo, pero solamente quiero leer 2 versículos y de ahí tomar 3 o 4 ideas que quiero dejar en su corazón. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ellos comienzan a decirle a Moisés: Moisés, no había cementerios, no había tumbas en Egipto que nos has sacado para que muramos aquí en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? El ser humano tiene esta debilidad de acostumbrarse a las cadenas. Hay una ilustración acerca de cómo es que los elefantes, siendo unos animales tan poderosos y tan grandes, se quedan atados a una pequeña soga en un circo sin siquiera hacer un intento para escapar y salir de esa cautividad. La respuesta es muy sencilla. Y un día le preguntaron a alguien que cómo era posible que un elefante no rompiera la soga y huyera del lugar y se quedara ahí años tras años. Y la respuesta es: cuando el elefante está creciendo, lo amarran con una cadena a una estaca. Y van pasando años y años y el elefante tira de la cadena y trata de romper la cadena para liberarse, pero intento tras intento no logra romper la cadena. Y lo hace una y otra vez, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y después de algunos años que el elefante ha estado amarrado a esa cadena, llega a entender que no hay forma de romper la cadena y que no hay forma de que él insista estirando la pata contra la cadena, no va a lograr romperla. Así que llega un momento en que el elefante ya se rinde, desiste de romper la cadena. Entonces es el momento en que lo amarran con una soga, a veces una pobre soga, y el elefante no es capaz de romper la soga, no porque no pueda, sino porque de tantos años de intentar romper una cadena y no lograrlo, sencillamente su mente se rindió y su mente terminó aceptando que la soga no se puede romper. Entonces, esta gente que por primera vez han vivido 3 días de libertad, le dicen a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá por lo menos había un cementerio, habían tumbas donde nos hubiesen enterrado. Aquí en el desierto ni siquiera sabemos dónde nos van a enterrar, porque mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces el ser humano tiene esta debilidad de acostumbrarse a las cadenas, a las prisiones, a la oscuridad, sea por temor, sea por conformismo, sea por ignorancia o por cobardía. Pero hay un momento donde el ser humano llega a pensar que es mejor quedarse en Egipto que salir a buscar la libertad. Voy a repetir eso. El ser humano tiene la debilidad de acostumbrarse a las cadenas, a la ofensa, a la humillación, a las prisiones, a la oscuridad, sea por temor, por conformismo, por ignorancia o por cobardía. Pero llega a pensar que salir de Egipto es una tragedia peor que quedarse en Egipto.
Hay gente que piensa, déjeme así como estoy. Oprimidos, cautivos, humillados, maltratados. Porque hay gente que llega a pensar, salir de Egipto es una tragedia peor que quedarse, prefiero quedarme ahí. En el versículo 12, vean lo que ocurre aquí. ¿No es esto lo que hablamos cuando estábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Oh my God. ¿Sabe? Esta conversación no está relatada en los capítulos anteriores, pero sale a la luz y seguramente tuvieron esta conversación donde le decían, déjanos aquí tranquilos, aquí estamos bien. Y Moisés decía, pero que no soy yo, Dios me mandó a llevarlos a la libertad, a sacarlos de la esclavitud. Y ellos decían, no, déjanos aquí, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mucha gente prefiere una tumba en Egipto que la posibilidad de salir al desierto en busca de la libertad. Mucha gente prefiere seguir sirviendo a los egipcios con todo lo que eso significa: esclavitud, opresión, maltrato, hambre, miseria, antes que salir al desierto a luchar por su libertad. Esa es la realidad. En realidad no estamos descubriendo nada nuevo. Ellos no son unas personas raras. Ellos no son estúpidos, no son unos locos, no son unos imbéciles. En realidad, esto que está aquí es el reflejo de muchísima gente que dice, déjeme como estoy, déjeme así como estoy. Sé que mi vida se está acabando, sé que han sido años de opresión, de angustias, de esclavitud, de maltrato, pero déjeme así como estoy. Estos no son unos imbéciles. Este es el reflejo de muchísima gente. Pero Dios siempre tiene una respuesta y me encanta la respuesta de Dios. En el versículo 13 y 14, Dios le responde. Entonces Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Número uno, la primera cosa que Dios dice, no tengas miedo. No tengas miedo. El temor, mis queridos hermanos, es un instinto de supervivencia, pero el temor que no es consciente, que no se controla, puede ser muy peligroso. Paraliza y deforma la realidad que tenemos al frente. Vemos una hormiga como un gigante invencible. Vemos un charco como un mar imposible de cruzar. Una noche como un infierno. El temor es el padre de los trastornos obsesivos, de las compulsiones, de la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias y el estrés. Yo solamente puedo decir, el temor paraliza a la gente. El temor hace que la realidad se nos deforme. El temor hace que terminemos aceptando algo como normal, que terminemos aceptando algo como este es mi destino, yo nací para esto, esta es mi vida, ya no la puedo cambiar. ¿Para qué cambiar? El temor hace que aceptemos estas cosas como si fueran normales. Las vemos, son una deformación, pero tratamos de justificarlas como si fueran verdades y realidades. La segunda cosa que le dice, Moisés dice, estad firmes. Vacilar no es malo. Vacilar no es malo. Si lo que yo tengo que decidir es entre un helado de chocolate y un helado de fresa, vacilar no es malo. Pero si lo que yo tengo que decidir, si la decisión que debo tomar es entre ser libre o ser un esclavo, vacilar no es un comportamiento adecuado, porque vacilar es probablemente terminar en una esclavitud hasta el último día de nuestra vida. Dios lo sabe y por eso Dios dijo, no es hora de vacilar, no es momento para retroceder, es el momento para estar firme. No era decidir qué camisa se iban a poner, no era decidir por cuál calle se iban a ir, era decidir
¿Queremos ser libres o queremos volver a la esclavitud? Hermano querido, hay una frase que quedó grabada en lo profundo de mi corazón. Yo la repito aquí muchas veces y la repito hasta el cansancio, porque es una frase que, aunque tiene una gran verdad contenida en ella, no siempre la gente la comprende. John Maxwell, un hombre de Dios que le ha hablado a millones de personas, ha escrito cualquier cantidad de libros. John Maxwell escribió esta frase: hemos visto la luz, jamás volveremos a la oscuridad. Sin embargo, aunque esa frase tiene una gran verdad, aunque esa frase contiene una gran bendición, no siempre la gente que ve la luz quiere seguir adelante, porque de vez en cuando en el camino nos topamos con alguien que dice: yo me sentía mejor en la oscuridad, déjeme volver a las cadenas, déjeme volver a la prisión, déjeme volver donde estaba. Porque aunque la luz es buena y la disfruto y sé que la luz es mejor que la oscuridad, yo quiero estar allá. Número 3, el Señor dice: los egipcios que habéis visto hoy, nunca más para siempre los veréis. Cuando Dios nos liberta de algo, ojo con esto, cuando Dios nos liberta de algo es para siempre. Cuando Dios nos liberta de algo es para siempre. Cuando Dios nos perdona algo es para siempre, nunca más se acordará de eso. Cuando Dios nos sana de una enfermedad es para siempre. Usted se morirá de cualquier cosa, pero menos de eso. ¿Aló? Ahí dice la Biblia lo que hoy has visto, que ha sido tu temor, que ha sido tu angustia, que ha sido tu dolor de cabeza, que ha sido la espina clavada en tu costado. Lo que hoy has visto, nunca más volverás a ver eso. Cuando Dios te hace libre de algo, más nunca verás esa cadena en tu vida. Cuando Dios te libra de un temor, más nunca ese temor te acosará o te perseguirá. Dios es tan bueno. Dios no es como una aspirina que te quita un dolor de cabeza por unas pocas horas. Dios no es como un medicamento que te sana por unos días. Dios es el libertador, el que cuando sana algo, cuando quita algo de nuestra vida, más nunca volverás a sufrir de eso, ni a vivir esa experiencia. Aleluya. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno. El versículo 14 dice: y Jehová peleará por ti. Tú vas a estar tranquilo. Diga conmigo: Dios va a pelear por mí. Oír a Dios decir: yo voy a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo. Me gusta eso. Me gusta saber que Dios quiere mi tranquilidad. Dios quiere tu tranquilidad. Me gusta saber que Dios se preocupa por tu tranquilidad y quiere que estés tranquilo. Hay enemigos que nosotros podemos enfrentar y Dios lo sabe, pero también sabe que hay enemigos que nos superan en número, que nos superan en armas, que nos superan en fuerza. Por eso Él mismo se levanta para pelear y dice: yo voy a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo. Aleluya, aleluya. Dios sabe que hay enemigos que usted va a enfrentar y los va a vencer y se alzará con una gran victoria. Dios lo sabe. Dios sabe que habrá momentos en que usted librará una batalla solo y será coronado con laureles y será puesto en el podio más alto para recibir la medalla de oro. Dios sabe eso, pero Dios también sabe que hay enemigos que nos superan en fuerza, que nos superan en habilidad, que tienen armas más sofisticadas que la nuestra. Y cuando eso pasa, Dios dice: yo sé
que este enemigo te supera y sé que este enemigo es más fuerte que tú. Yo voy a pelear por ti esta batalla y tú vas a estar tranquilo. Y yo alabo a Dios por eso. El salmista David escribió en el Salmo 18, versículo 16, 17 y 18: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. Me gusta esa frase de David. Pero desde lo alto me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. ¿Sabe quién está escribiendo esto? Esto lo está escribiendo nada más y nada menos que David, un hombre de guerra, un hombre diestro en las armas de guerra, un hombre que no tuvo miedo a enfrentarse a Goliat. Cuando todo el mundo tenía pánico, él dio un paso al frente y se enfrentó al gigantón aquel. Sin embargo, David dijo: hubo momentos en mi vida donde Él envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Él sabía eso. Dios sabía que esos enemigos eran más fuertes. Aleluya. Dios cumplió lo que había dicho, peleó por ellos y los libró y los llenó de tranquilidad. Dios los libró, Dios peleó por ellos. Un milagro extraordinario, un milagro poderoso ocurrió ese día. Dios peleó por ellos y Dios los libró de sus enemigos. En la Nueva Biblia Viva dice así: así salvó el Señor a los israelitas aquel día. El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando los israelitas vieron el gran milagro que el Señor había hecho por ellos contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Moisés no era un cantante, no era músico. Moisés no sé si algún día fue a una escuela de música. Probablemente en Egipto lo enviaron a alguna escuela de música para que aprendiera las artes. Moisés no era un hombre de los que podamos decir era un compositor como David, que compuso muchas canciones, muchos salmos. Moisés no tocaba ningún instrumento, al menos es lo que sabemos de la Biblia, que no lo refleja. Pero llegó el día en que Moisés, cuando vio aquella cosa que había ocurrido, cuando Moisés, hermano, ve lo que está sucediendo delante de sus ojos, una nación que venía saliendo de aquella esclavitud y de aquella oscuridad tan espantosa, de aquellos terrores tan terribles, indescriptibles, verlos salir y ver a Dios abrir el mar. No sabían a dónde ir, extraviados, confundidos, llenos de terror, llenos de pánico, y verlos cruzar el mar y salir al otro lado con una sonrisa. ¿Sabe? Lo primero que brotó de Moisés fue una canción. Tenemos que cantar, dijo. No habían cantores ahí, no tenían instrumentos, no tenían una orquesta y probablemente no tenían conocimiento de la música, pero dijeron: necesitamos cantar y necesitamos declarar con nuestra canción que Dios nos ha librado del enemigo, que Dios nos sacó de la esclavitud, que Dios nos sacó de la angustia, del temor, de la opresión, de la humillación, del maltrato, de las cadenas, de la prisión. Dios nos sacó de la tumba, Dios nos sacó de aquel lugar espantoso. Dios lo hizo. Cantémosle al Señor. Aleluya, aleluya. Hay un patrón que se repite en el pueblo de Israel una y otra vez. Hay un patrón que se repite en el pueblo de Israel una y otra vez. Cada vez que el pueblo de Israel tenía una victoria, la cerraba con una canción, con un canto de alabanza, con júbilo.
Después de una victoria, un canto al Señor es la estocada final a Satanás. Débora y Barak cantaron después de derrotar a Sísara. Ana cantó cuando recibió a su hijo Samuel como respuesta a su oración apasionada. David cantó cuando sintió que Dios lo había librado de todos sus enemigos. Nehemías e Israel cantaron cuando terminaron el muro, porque una canción al Señor es la estocada final a Satanás. Aleluya, aleluya. Aleluya. El canto de Moisés y de Israel saliendo del mar fue tan poderoso que aparece registrado en el libro de Apocalipsis. La Biblia dice que en el cielo se cantará ese canto y la gente dirán: grande es Jehová nuestro Dios, poderoso sin igual. No hay otro Dios como nuestro Dios. El profeta Isaías dijo en Isaías 38:19: el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Aleluya. Voy a decir, tengo otras cosas aquí, pero no podemos seguir más. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses en capítulo 4, versículo 4, dice: alégrense, regocijaos en el Señor, alegraos en el Señor, alegraos siempre. Regocijaos en el Señor. Otra vez lo digo, regocíjense, alégrense. Me gusta el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia: alégrate, iglesia. Y como para que quedara bien claro el punto, alégrense, lo digo otra vez. Óigame bien. En el libro de Isaías, capítulo 35, dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán de ellos. Voy a leer esto que escribí aquí esta madrugada mientras preparaba estos apuntes. Israel sufrió 400 años de esclavitud, de humillaciones, de latigazos sin sentido y sin razón, de opresión, de miseria. Pero Dios mismo vino en su auxilio. Hay gente que ha llorado mucho. Hay gente que ha pasado por situaciones extremas, indescriptibles, que los han marcado en su cuerpo y en su alma. Gente que ha sentido terror en medio de la noche, pero ha llegado la hora de reír y de celebrar la victoria del Señor. ¡Aleluya! Ha llegado la hora de decir: nunca más volveré a la oscuridad. Él rompió mis cadenas, Él me sacó de la opresión.